Bueno, 1 de la tarde con 33 minutos, vamos a continuar y mire, esto que le voy a leer es un tuit que ayer subió a su red social el senador Ricardo Monreal, es el líder del Senado mexicano. Francamente inadmisible el pronunciamiento del presidente Trump sobre terrorismo. La mayoría del Senado mexicano rechazamos toda la injerencia de gobiernos extranjeros en nuestro país. La doctrina Estrada se mantiene inalterable. Estaremos a la altura de las exigencias de México. Hago contacto precisamente esta tarde vía telefónica con el senador Ricardo Monreal. Qué gusto saludarlo, senador. Buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Un saludo afectuoso a todo tu auditorio esta tarde. Pues leía yo su mensaje ayer en Twitter, me parece una posición fuerte la que toma usted como líder del Senado. ¿Qué tan grave es lo que está intentando declarar el señor Donald Trump desde su gobierno? Es muy grave, aunque no es nuevo. La actitud injerencista del gobierno de Estados Unidos en distintas épocas ha pretendido llevarse a cabo. Ahora se repite, pero es muy grave porque de aceptar el país que Estados Unidos declare a los cárteles de la droga como terroristas y les asigne esa categoría, la legislación norteamericana les permite a los Estados Unidos intervenir de manera unilateral en el país y de utilizar recursos económicos, recursos financieros, recursos incluso militares, Claro, para actuar de manera libre en el país. Por eso me parece no solo delicado, sino muy grave para la soberanía mexicana. Y por esa razón creemos que se inscribe, Salvador, en un marco de un proceso electoral y de un juicio político denominado el impeachment en Estados Unidos, al que está sometido el presidente Donald Trump en este momento. claro. Ahora, al gobierno de México, ya usted fijaba la posición del Senado, pero al gobierno, ¿qué le corresponde en este caso? ¿Hay mecanismos por los cuales México pueda frenar o intentar frenar esta decisión unilateral de Donald Trump? Hablamos de una relación bilateral que se supone que tiene que estar consensuada. ¿Qué debe hacer según la visión del Senado, Mira, que además define la política sí, exterior? lo que México debe de hacer es, y lo que está haciendo, que a través de la cooperación, que es un mecanismo internacional entre los dos gobiernos, sin menoscabo de la soberanía nacional, se señale, se establezcan relaciones de todo tipo, de investigación, de cooperación, de colaboración, para que estos crímenes, que son transnacionales, puedan emprenderse o puedan emprender acciones de común acuerdo para hacerle frente a estos grupos. Entre México y Estados Unidos, por cierto, Salvador, existe un tratado de cooperación y asistencia jurídica mutua, Sí. y un convenio de 1994 entre la Fiscalía General de la República y el FBI para casos específicos, por lo que fue una decisión técnica y procesal el que se trabaje en cooperación mutua con personas de instituciones de investigación de delitos en ambos países. El terrorismo que ellos plantean es muy grave, y el término no debe de ser utilizado a la ligera, Sí. ni como una categoría de violencia, ni mucho menos como una etiqueta política. Por eso yo tengo una clara realidad de lo que está pasando, y creo que el presidente Trump está acudiendo a este tipo de expresiones para mantener su voto duro de votantes frente al proceso electoral de renovación o de ratificación de su mandato. A ver, senador Eso Monreal. es lo que creo. Sí. Sí, le pregunto, ¿este momento se podría comparar? Hoy el presidente López Obrador hace un recuento de los momentos más difíciles de este primer año de gobierno y mencionaba el tema de los aranceles, que al final, todos lo vimos, terminó siendo también una especie de chantaje político electoral de Donald Trump. ¿Estaríamos ante algo similar en este caso? ¿Y qué correspondería en todo caso a México? ¿Vamos a terminar haciendo un acuerdo especial para combatir de otra manera al narco, distinto a lo que se está haciendo?
No, yo creo que hay que someternos a los convenios de cooperación, a los tratados de cooperación, que por cierto son ratificados por el Senado de la República, Uh-huh. y que tenemos que actuar con mucho sigilo Uh-huh. y con mucha prudencia, porque no puedes caer en la trampa, ni México puede seguir siendo piñata Sí. del presidente Donald Trump. Él está en su juego electoral, nosotros no podemos caer en el mismo, sino que actuemos con mucha prudencia y diplomacia. Obviamente eso no pasará Uh-huh. en el país, No no pasará. puede pasar, y evidentemente es muy delicado lo que pretende hacer, que desde hace meses están trabajando en eso, Uh-huh. pero será inadmisible en el Senado. La mayoría del Senado no estaremos de acuerdo, y en esa virtud lo que queremos es acudir a la diplomacia y que se esfume este fantasma autoritario de intervención Uh-huh. en el país. Ni siquiera en Colombia, en los peores momentos, ocurrió una cosa así, ni en Venezuela, ni en Cuba, Uh-huh. ni en ningún otro país que ha sido cuestionado y que se ha intentado intervenir o invadir por tropas militares norteamericanas. México no lo admitiría nunca, a pesar de que puedan existir polcos o voces polcas Uh-huh. que les agradaría mucho Sí. que nos invadiera Estados Unidos. ¿Estamos en un momento delicado o un momento de crisis en esta relación siempre difícil y siempre compleja entre México y Estados Unidos? Delicado, no ha Uh-huh. llegado al momento de la crisis, Uh-huh. pero son momentos siempre delicados Claro. que atraviesa el país en su relación internacional con Estados Unidos, y que no serán los únicos momentos en los que estemos sometidos a lo mismo. Creo que será continuo el acoso mientras que no concluya la elección presidencial del próximo año. Senador Ricardo Monreal, finalmente le pregunto brevemente, el domingo, primer año del gobierno del presidente López Obrador, me imagino que lo veremos ahí en el Zócalo, y su balance sintetizado de este primer año, ¿cómo lo definiría? Bueno, primero yo creo que ha iniciado un cambio de régimen. Podría destacar fundamentalmente el estilo de gobierno, el combate a la corrupción, la austeridad como política de Estado, y el inicio en un proceso de transformación de las instituciones, complejo, difícil, porque se trata de una transición, pero que yo lo veo con una actitud correcta. Creo que se ha logrado bastante en un año, a pesar de las resistencias, también las hay, Uh-huh. a pesar de las inconformidades, también las hay, pero creo que es muy positivo el primer año del presidente de la República, donde nadie puede negar que es el presidente más honesto que la historia ha tenido, en la historia reciente, Uh-huh. y es el presidente que más dinamismo y más trabajo le ha entregado al país, a nuestra nación. A los que van a protestar el domingo, es la otra parte, las marchas que están anunciadas en contra de este primer año del gobierno, ¿qué les diría el senador Monreal? Que es normal Uh-huh. que hagan su trabajo y su posicionamiento en libertad, Uh-huh. y que es normal que surjan este tipo de reacciones frente a un gobierno que ha sacudido viejos dogmas, viejos vicios, y que le ha dado un nuevo brío a la nación, y que obviamente estas resistencias se organizan y se expresan y son bienvenidas. Uh-huh. Creo que México ha cambiado, y en ese sentido habrá libertad, tolerancia a que se expresen de manera libre. Muy bien. Senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado de la República, gracias por conversar con nosotros sobre estos temas. Saludos. Un saludo. A todo el auditorio. Ahí están las opiniones de el líder del Senado mexicano. Vaya fuerte lo que dicen en el caso de Trump. No vamos a aceptar ningún tipo de injerencia, aunque sí reconoce que es un momento delicado el que vive la relación, y lo ubica en el contexto pues político electoral en los Estados Unidos. Por un lado el impeachment en contra de Donald Trump, y por otro lado las elecciones y la campaña reeleccionista del presidente Trump, que busca mantenerse en la presidencia en los comicios del próximo año.